Hemos iniciado una serie acerca de nuevos tiempos para la iglesia, hablando específicamente dentro de esta congregación. Habíamos mencionado dentro de nuestra primera lección que Dios, miramos el plan divino de Dios para la iglesia local. Y hemos llegado a mirar que el estado anterior de la iglesia local no era un estado permanente y no es en realidad el plan de Dios. Por lo tanto, se tiene que luchar, trabajar y para llegar a alcanzar la organización que Dios quiere para la iglesia local. Al llegar a esta organización, como Dios ha llegado a dejarnos o mandarnos en ese patrón bíblico que ya hemos logrado a mirar, llegamos a entrar en tiempos nuevos para la iglesia. Yo sé que hemos llegado a hablar mucho acerca de la idea de llegar a ese punto, a estar una iglesia organizada o ser una iglesia organizada, pero tenemos que tomar el tiempo de hablar y enseñar en esa transición que se debe llevar a cabo. Llegamos a ser una iglesia organizada, pero la transición y la adaptación tiene que existir dentro de la mente para que todo pueda comenzar a trabajar bien como Dios quiere que sea dentro de la iglesia local. Todos tenemos que adaptarnos, todos tenemos que trabajar fielmente juntos para seguir agradando a Dios en este plan divino. Por lo tanto, logramos a mirar en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Lo que llegamos a mirar es el retrato perfecto de la iglesia. Dios nos ayuda a nosotros a adaptarnos a este nuevo estado y podemos decir que no hay tanta información, pero en realidad sí hay bastante información para nosotros para hacer esa transición de mente, para cambiar y adaptarnos a estos nuevos tiempos, ese nuevo estado de la iglesia local. Entramos en una etapa en que hemos llegado a agradar a Dios por llegar a organizarnos, pero si queremos seguir agradando a Dios, tenemos que aprender a trabajar juntos para poder agradar a Dios en estos nuevos tiempos para la iglesia. Dios espera algo de nosotros, de cada uno de nosotros, y Él espera un fiel cumplimiento de nuestras responsabilidades dentro de la iglesia local. Dios quiere éxito para su iglesia y Él quiere orden para la iglesia. Y es por eso que Él mismo nos ayuda a hacer esa transición de mente. Y podemos nunca llegar a ser organizados a una iglesia organizada, y Dios nos ayuda a hacer ese cambio, de ayudarnos a trabajar juntos y que cada uno haga su parte y que cada uno cumpla fielmente lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Y quiero que comencemos hablando particularmente, ya hemos mirado el tema en general en cuanto a eso, pero quiero comenzar hablando primeramente analizando la obra particular de los pastores en la iglesia local. ¿Qué nos dice Dios sobre este oficio de los ancianos dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que les corresponde al presbiterio? ¿Qué es lo que Dios espera de parte del presbiterio? ¿Cómo ayuda Dios a los mismos ancianos a adaptarse a estos nuevos tiempos para la misma iglesia local? Dios es el que nos encamina a través de todo esto, todo este proceso, incluso ya estando en este estado. Dios nos ayuda. Por lo tanto, quiero que miremos 3 verdades que Dios nos manifiesta a través de las Escrituras, que nos ayuda a nosotros, y particularmente a los pastores que están entre nosotros, cumplir fielmente con su obra que Dios les ha dejado, como también vamos a mirar particularmente cada oficio que llega a componer la iglesia organizada. El domingo que viene hablaremos acerca de los diáconos. Ahora, primeramente, Dios nos ayuda en la comprensión
de esta obra. Comprender una gran verdad cuando se trata acerca del presbiterio, o de los ancianos, o de los pastores, o los obispos. Todos es la misma cosa. Se está refiriendo a las mismas personas dentro de la iglesia local. Y lo que Dios quiere que se llegue a comprender es que la obra del ancianato, de los pastores, implica trabajo. Ser un anciano es mucho más que solamente tomar decisiones. Es mucho más que eso. Implica trabajar. En 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 1 dice la palabra de Dios: fiel es esta palabra. Si alguien anhela el obispado, desea buena obra. Buena obra. La palabra obra viene de la palabra griega ergon, que quiere decir trabajo, empleo, tarea o obra. Otro diccionario, Helps Word Studies, dice que es un trabajo o trabajador que logra algo. Y quiero que miremos, siguiendo hablando acerca de esta idea, la idea pues es que al ser un anciano es tomar un oficio que llega a trabajar o lleva a la persona, al hombre, que llega a trabajar, a hacer algo, obrar. La idea de obrar es estar en acción, estar haciendo, trabajando. Y quiero que miramos, el hermano E.M. Zer explica algo muy bien aquí en cuanto a este texto. Dice, Pablo llama a este oficio una buena obra, lo que demuestra que un obispo tiene algo sobre sus hombros, además de ocupar un oficio. O en otras palabras, lo que está diciendo el hermano Zer es de que la buena obra que se está llevando a cabo es más que simplemente tomar un puesto dentro de la iglesia. Lo que está diciendo el hermano Zer es de que tiene algo que está cargando el obispo sobre sus hombros. Hay algo que él tiene que estar haciendo dentro de la iglesia local. Es mucho más que solamente tomar un oficio. Mucho más que eso. Notemos, hay otros textos que nos ayudan a comprender la idea de obra o de trabajar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 al 13, lo cual llegamos a mirar en nuestra primera lección. Dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Vivan en paz los unos con los otros. Ahora, quiero que miremos algunas cosas aquí. Primeramente, la idea de presidir, presidir, ¿verdad? Dice, les presiden en el Señor. Muchas veces utilizamos esta palabra y lo usamos bien equivocadamente. Presidir, yo no sé qué tantas las veces lo he escuchado, que presidir es abrir la reunión. No es eso. Dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 4 y verso 11, si hablamos, tenemos que hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que hablar conforme a lo que me dice la palabra. En realidad, si lo creemos, tenemos que practicarlo. La palabra presidir en ninguna manera implica el varón que abre la reunión. No. La idea de presidir en el Señor es o son aquellos que dirigen. Dice Vines y Thayer, si son aquellos que dirigen, que gobiernan, en este caso, ¿quién? A la iglesia. Por lo tanto, ¿qué es lo que está implicando Pablo aquí? Que había alguien o aquellos que estaban presidiendo o gobernando o dirigiendo la iglesia en Tesalónica, lo cual nos da la idea que había ancianos entre ellos. Y noten, cuando habla de aquellos que están presidiendo, utiliza dos palabras
el cual implica, ¿qué? Trabajo. Dice, entre ustedes, que reconozcan a los que entre ustedes, ¿qué es lo que hacen? ¿Toman decisiones solamente? No. Trabajan. Y luego dice, ténganlos en alta estima con amor a causa de ¿qué? De la obra que ellos hacen. El trabajo que ellos hacen. La idea pues es de que los ancianos no deben de quedarse sentados en una, ¿cómo se llama? En un sofá, bien relajados, tranquilos, tomando decisiones. No, tienen que hacer algo. Por lo tanto, en Hebreos capítulo 13 y el verso 17, hay algo bien interesante aquí y tengo 3 diferentes versiones para ayudarnos a entender esto. Dice la versión actualizada de la Reina Valera y dice, obedezcan a sus dirigentes, o en otras palabras, los pastores, y sométanse a ellos porque ellos, noten esta palabra bien importante y clave, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso a la iglesia. Y quiero que miramos la idea de velar agrupneo, quiere decir estar desvelado, mantenerse despierto. Y sigue hablando Thayer y dice, ejercer una vigilancia constante sobre algo. Una imagen tomada de los pastores literales. Entonces, la idea de estar desvelado, de mantenerse despierto, atento, un desvelo. Y noten, otras versiones como la traducción lenguaje actual, dice, obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso. Apropiadamente traducida, de acuerdo del griego. Y noten, yo no sé qué versión, creo que esa es la versión de William Barclay, porque he buscado esta versión y no la he encontrado. Creo que él mismo lo tradujo de acuerdo a lo que él pensaba. Y dice, y muy bien dicho, dice, obedecer a vuestros líderes, dice William Barclay, y someteos a ellos, porque ellos se privan del sueño para velar por vuestras almas. Y cuando estamos mirando esto de velar, sin descansar, de privarse del sueño, yo me hago la pregunta y debemos hacernos la pregunta, ¿por qué tanto de cansancio? ¿Por qué el cansancio? Y la razón es porque ser un pastor implica trabajo. Mucho trabajo. Es por eso que se velan. Es por eso porque pierden el sueño. Porque están haciendo algo. Porque están trabajando. Están obrando. Ser un anciano es trabajar y en ocasiones hasta el punto de cansancio. Siempre hay algo en que el anciano tiene que estar trabajando. Siempre hay algo. Sea si es una congregación pequeña, es una congregación numerosa. Hay algo que los ancianos tienen que estar haciendo en estos tiempos nuevos para la iglesia. Hay algo que se tiene que hacer. La segunda cosa que podamos lograr a mirar, que Dios sigue ayudándonos a adaptarnos a esos tiempos nuevos en la iglesia, y Él ayuda al ver que los pastores tienen que dedicar tiempo al rebaño. Que tienen que dedicar tiempo al rebaño. Dios puso las almas de la iglesia. Las almas de la iglesia al cuidado de los ancianos. Ese era el plan de Dios. En sus manos están las almas del rebaño. Y en Hechos capítulo 20 y el verso 28 dice, tengan cuidado
Y brincamos esa parte y dice, tengan cuidado por todo el rebaño, sobre cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, supervisores, para pastorear la iglesia. Creo que está implicando que el cuidado de las almas de las personas dentro de la iglesia, de la membresía, está en las manos ¿de quién? De los ancianos, del presbiterio. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque ellos, noten, velan por la vida de ustedes. Otra vez más, creo que está dando a entender que los ancianos, en las manos de ellos, están las almas del rebaño, las almas de la iglesia, de la membresía. Y ahora, siendo que las almas están en las manos de los pastores, ¿cómo se puede entonces lograr a dedicar el tiempo para el rebaño? Para poder asegurar las almas de ellos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que dedicar el tiempo. ¿Y cómo se logra esto? Y creo que miremos algunos textos que nos ayuda a mirar esta verdad. La única manera que se puede lograr la supervisión, de velar por las almas, de cuidar por las almas del rebaño, es simplemente hacer tiempo para el rebaño. Dedicar tiempo para el rebaño. Y creo que miramos algunos textos. En Lucas capítulo 2 y el verso 8, es interesante cómo es que Dios revela todas estas verdades, incluso utilizando los pastores verdaderos en esos tiempos bíblicos para enseñar esta gran verdad, de dedicar el tiempo hacia el rebaño. Lucas capítulo 2 y verso 8, cuando los pastores habían escuchado acerca del nacimiento de Jesús y con alegría estaban buscando a Jesús, dice, había pastores en aquella región, noten, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Sobre su rebaño. La idea de las vigilias era una idea que venía de parte de los romanos y se dividía en 4 diferentes tiempos el día, donde 4 diferentes tiempos estaban vigilando sobre algo y en este caso también sobre el rebaño. Ahora, lo que miramos es que los pastores están dedicados a su rebaño. Eso es lo que estamos mirando aquí, porque algunos pastores siempre se iban en esos tiempos bíblicos, por lo menos 2 pastores con un rebaño, para que uno pueda estar protegiendo y estar atento, especialmente durante la noche, mientras que el otro está durmiendo. Y esa es la idea de las vigilias. Entonces, lo que miramos es que los pastores estaban dedicados a su rebaño, tan dedicados que no se apartaban del rebaño hasta el punto que dormían entre el mismo rebaño, con el propósito de siempre estar allí para protegerlos contra el enemigo. Ahora, esto era necesario, de estar allí con el rebaño. Esto era necesario para poder cuidar de su rebaño. No iban a poder cuidar el rebaño si no iban a dedicar ese tiempo de estar con ellos. Eso iba a ser imposible. Ahora, quiero que miramos otro texto ahí en Juan. En Juan capítulo 10 y el verso 14, dice Jesús, yo soy el buen pastor, y noten, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Los pastores conocen su rebaño. Los pastores literales, ellos sabían a qué velocidad podían encaminar a todo el rebaño, porque
Habían aquellos que estaban pequeños, que habían recién nacido, aquellos que estaban heridos, aquellos que estaban enfermos y todo eso. Por lo tanto, los pastores en realidad conocían el rebaño que estaban pastoreando. Cuando miramos esto dentro de la misma iglesia, los pastores también conocen el rebaño que están pastoreando. Los que están enfermos, como había predicado el hermano Barrera por la mañana. ¿Se conocen quienes están enfermos espiritualmente? ¿Se deben conocer? Los fuertes, ¿quiénes son los fuertes? ¿Quiénes son los débiles? ¿Quiénes son los que están heridos espiritualmente? Para poder conocer el rebaño se requiere pasar tiempo con el rebaño. Eso no se logra con solamente mirar el rebaño 2 días a la semana, el jueves y luego después el domingo. El conocer implica tiempo que se dedica para en realidad conocer bien al rebaño que se está pastoreando. Ahora, vamos a un texto más. En Salmo capítulo 23, creo que uno de mis favoritos salmos que podemos leer, en Salmo 23 y el verso 1 al 4 dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, David está hablando aquí en un tiempo de preocupación, ¿verdad? Y él está mirando a Dios, Padre, como aquel pastor que cuida, que guía, que protege, que lo protege. Y quiero que miremos algo bien importante. ¿Cómo logramos a mirar cómo está hablando aquí David, que ayuda en realidad a los pastores también mirar qué es lo que se tiene que hacer dentro de la iglesia? Los pastores alimentan, porque así está hablando, como David expresándose de Dios. Dios lo llevó a pasos tiernos en cual él podía descansar tranquilamente, en cual él podía alimentarse tranquilamente. No solamente hacen eso, sino que también guían al rebaño, sino que también animan y protegen el rebaño. Ahora, ¿por qué se sintió David bien cómodo expresando todas esas verdades? ¿Cómo se logró, o cómo logró mirar David a Dios de esta manera? Aquel que lo alimenta, aquel que lo guía, aquel que lo anima, aquel que lo protege. ¿Cómo? Regresando acá, noten lo que dijo David. Dice, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Para poder estar con el rebaño, se tiene que hacer tiempo. Dedicar el tiempo para el rebaño. Dios dedicaba tiempo para estar allí con David. Y lo mismo es para los pastores dentro de la iglesia, para cuidar del rebaño de esta manera. Así como Dios estaba cuidando a David, así como se expresa en este salmo, los pastores de la iglesia tienen que estar con el rebaño, así como expresó David que Dios estaba con él. Sin duda, estos textos que Dios nos ha dejado enseñan que los pastores deben apartar el tiempo y deben utilizar el tiempo para aquellos que están pastoreando. De esta manera, nuestra transición a esos tiempos nuevos simplemente se va a hacer mucho más fácil. Porque entendemos qué es lo que se requiere o qué es lo que Dios espera de mí en mi responsabilidad.
Ahora, vamos a mirar una cosa más. Dios sigue ayudándonos con ayudar a los pastores, con mirar que se requiere liderar con el ejemplo. Se requiere liderar con el ejemplo. Aunque todos en realidad debemos hacer esto en el mundo. Debemos de guiar por medio de nuestro ejemplo que dejamos como cristianos. El mundo no nos debe de mirar y decir, yo no sé si él o ella es cristiano. No, lo van a saber porque tú estás poniendo el ejemplo que es en realidad ser un cristiano que es fiel a Dios. Y aunque eso es cierto y que todos debemos de hacer esto es cierto especialmente para los ancianos. No solamente es difícil liderar o guiar, sino que es imposible cuando el ejemplo no es acompañado con la vida de uno, con la vida de los pastores. En Hechos capítulo 20 y el verso 28, esa parte que brincamos, ahora vamos a leerlo, dice, tengan cuidado por ustedes mismos. Pablo a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a Mileto, para poder dar un discurso final a estos ancianos de la iglesia, tocó este punto bien importante. Dijo, antes de que lleguen a cuidar del rebaño, ¿qué es lo que dice Pablo? Tengan cuidado por ustedes mismos primeramente. Ahora, no solamente de su propia salvación, sino que también sin duda estaba hablando aquí Pablo de su ejemplo que deja para la iglesia. Sin duda cabe aquí esto. El cuidado de sí mismo se llega a manifestar en diferentes maneras. No solamente en la expresión de que yo quiero asegurar mi salvación. Eso es cierto y también se aplica aquí. Yo tengo que asegurar mi salvación para poder ayudar a otros dentro del mismo rebaño a asegurar su propia salvación. Pero mirando el ejemplo que deben ser los ancianos, dice, el cuidado de sí mismo se llega a manifestar en diferentes maneras, como en su hablar, como en su conducta, como en las acciones, como en su disponibilidad, como en su fiel cumplimiento de su responsabilidad. El ejemplo se manifiesta en estas maneras. Ahora, en 1 de Pedro, me voy a cambiar ahí, pero en 1 de Pedro, capítulo 5 y el verso 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. El ejemplo abre el camino en el cual el rebaño pueda seguir fácilmente a los pastores. Porque ya es un camino que se ha caminado. Yo solamente estoy siguiendo ese ejemplo. Esas huellas que me han dejado. El ejemplo ayuda a generar confianza entre el rebaño y los mismos pastores. Y facilita la sujeción y la obediencia cuando el ejemplo está ahí. La vida de los ancianos es una vida en que claramente se puede ver los buenos ejemplos que han dejado para el rebaño. No hay ninguna razón por la cual el rebaño no debe de seguir a un presbiterio cuando el presbiterio está cuidando del ejemplo que están dejando con sus vidas delante del rebaño. Ahora, vamos a finalizar. Dios quiere que lleguemos todos a adaptarnos a estos nuevos tiempos. Y Dios quiere que la iglesia llegue a funcionar como Él siempre tenía en mente. Que cada pedazo o cada granito o, ¿cómo se dice? Lo que llega a componer un reloj. Cada pieza esté en armonía. Trabajando todo en armonía. Dios quiere eso. Pero eso no se va a poder lograr si no nos adaptamos
a esos cambios, a esos nuevos tiempos dentro de la iglesia. Al adaptarnos nos llevará a seguir agradando a Dios en este tiempo presente, pero algo mucho más grande va a suceder. Porque al adaptarnos a esos nuevos tiempos, lo que va a suceder es que vamos a llegar a asegurar el futuro de la misma iglesia de tal manera que los siguientes diáconos y ancianos y predicadores se están formalizando, se están formando dentro de la misma iglesia. Y van a pasar generaciones y generaciones y va a seguir ese mismo plan en acción. Dios quiere que la iglesia aprenda a trabajar juntos en esta organización. Y sí va a requerir esfuerzo, y va a requerir en ocasiones caídas, pero tenemos que levantarnos y seguir trabajando, adaptándonos a estos nuevos tiempos. Por lo tanto, Dios ayuda a cada uno de nosotros para poder adaptarnos en su propio lugar, conducirnos y encaminarnos para poder cumplir fielmente con nuestras responsabilidades que Dios nos ha dejado en las obras o en los oficios que Él deja para la iglesia. Y al cumplir fielmente con nuestras responsabilidades, llegamos a funcionar exactamente como Dios siempre tenía en su mente. Eso es lo hermoso de todas las cosas. Eso es lo hermoso del plan divino de Dios. Y todo es luchando juntos para llegar a esto. Ahora, vamos a finalizar con esta pregunta. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a estar de pie para entonar este himno de invitación. Vamos a seguir haciendo esta pregunta. Lo hice en la primera lección y vamos a seguir analizando esta misma pregunta. ¿Nos adaptaremos todos a estos nuevos tiempos? Comenzando con los ancianos, los diáconos, el predicador y la membresía. Los vamos a poder lograr. Yo pienso con la ayuda de Dios y Dios encaminándonos, sí se va a poder hacer.